noches, edición número 630 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Sin más, vamos a pasar a nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado nacional Juan Carlos Villalonga. Yo lo conozco como Cali. Gracias por acompañarnos. Diputado del PRO, diputado de Cambiemos, por la provincia, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en realidad él es porteño por adopción porque nació en Rosario. Y es, creo, y se lo digo, creo que la audiencia lo conoce, los televidentes, pero es una de las personas que yo en mi trayectoria pública he conocido con más dedicación y realmente con más desinterés de cualquier índole que fuere, sino simplemente con el único objetivo de mejorar la calidad de vida. Eso que nosotros quizás hace 30, 40 años ignorábamos, o por lo menos no habíamos tomado noción de lo que era el calentamiento global, de lo que era una economía realmente sustentable, que era lo que en la encíclica Papal Laudato Si o encíclica verde se llama como el cuidado de la casa común. Quizás muchas veces eran nuestros hijos los que nos enseñaban a no tirar el papel, porque contaminamos el medio ambiente en los espacios públicos, y que también nos impusieron de no dejar la lluvia de la canilla abierta, el agua corriendo. Quizás cuando éramos más jóvenes, nosotros controlábamos mucho más lo que era la energía, ¿no es cierto? O sea, eso de estar permanentemente apagando las luces de la casa porque la energía era cara. Luego vinieron los 12 años de fiesta kirchnerista, donde la gente pensó que esto venía regalado, esto era algo que venía ya directamente por el solo hecho de ser uno argentino, ya parecería que, mejor dicho, más que argentino, porteño, bonaerense, porque la desigualdad con el resto del país era notoria. Además de las muchas objeciones que se le pueden hacer a esa política nefasta de congelar el precio de la energía, una que no suele hacerse es que efectivamente conspira contra una conciencia de los recursos ambientales. Digamos, en otros países el uso del precio, acá lo dirá el invitado que sabe mucho más que nosotros, pero también se hace como un disuasorio para que la gente ahorre, más allá de lo que en su presupuesto familiar le resulte conveniente o no. Seguro, esto me parece que se vincula también mucho con el tema del cuidado de cuando se trata de energías que no son renovables. Y hoy uno, la verdad que ha aprendido, porque pensar que éramos un país que tenía autoabastecimiento energético, y estos 12 años de kirchnerismo hicieron de que se fueran 150.000 millones de dólares al exterior simplemente por exportar gas o de Chile o de Bolivia. Sí. ¿Cómo ves la situación hoy? Bueno, ha cambiado claramente una tendencia que fue, yo diría, uno de los grandes quebrantos de la economía, como vos decís, de estos últimos 10 años. Digo, particularmente la política energética. Claramente una política que llevó a esto, perder el autoabastecimiento, perder el rumbo, o sea, tener una actividad que no iba a ningún lado, sin ningún tipo de inversión, y por otro lado, con subsidios que lo que hacían era dar una pésima señal, justamente provocando que hubiera un consumo sin ningún tipo de medida. Es decir, la eficiencia energética, digamos, en el mundo la energía es considerada un bien que debe ser utilizado con inteligencia, de manera eficiente. Y la eficiencia energética, entre otras cosas, requiere de una señal de precios clara. Es decir, esa es una pieza fundamental para que la eficiencia energética aparezca. Por supuesto, también la educación al usuario y también acciones de parte del Estado. Pero claramente la señal de precios sin eso es imposible, porque todo esto llevó a que muchísimos temas, tanto el tema de eficiencia energética como el caso de las renovables, en el contexto de la política que tuvimos, devenían en un tema abstracto, donde no había cabida para discutir inversiones en renovables, porque aparte no había inversiones de ningún tipo. Seguro. Recordemos que las únicas inversiones que se hicieron fueron las que desde el Ministerio de Planificación se decidían a dedo que se hacían, con los resultados que todos conocemos. Nefastos. Cuadernos mediante, sí, que lo pudimos comprobar con
de una manera espeluznante lo que era ese método, pero vos fíjate que el sector de la energía era un botín especial. Todo eso llevó claramente a una situación muy complicada y, como te digo, uno de los grandes quebrantos que llevó, fíjate que esta tendencia que se está revirtiendo en poco tiempo ya ha dado resultados. O sea, hoy estamos recuperando una ecuación energética que permite ya estar exportando a Chile, por ejemplo. A Chile, por ejemplo, algo que hacía mucho tiempo se había perdido. Y algo importante con esto de las renovables me parece, porque sintetiza mucho del cambio que era necesario hacer. En materia de renovables, hoy tenemos una situación donde Argentina vuelve a estar en el mundo, comienza a haber un flujo de inversiones, lo está viendo, es uno de los grandes sectores que se ha comenzado a mover en estos últimos años, digamos, una nueva industria está apareciendo. Y la verdad, eso se hizo sin que el Estado tenga que poner un solo centavo, solo generando las condiciones creíbles de confianza como para que las inversiones vengan. Sí, las renovables no necesitan ningún tipo de muletas por parte del Estado. Perdón, una aclaración, porque nosotros entendemos didácticamente, pero para mucha gente quizá nos está escuchando, ¿qué son las energías renovables? Bueno, renovables... Didácticamente claro, yo pensé lo las mismo. energías renovables son aquellas que están basadas en fuentes son las no renovables? que son renovables, ¿no? Que no utilizan combustibles que se agotan, como es el caso de los fósiles, petróleo, gas, carbón. Básicamente, bueno, una renovable tradicional es la hidroeléctrica. Pero lo que se habla, por lo general, cuando se hace referencia a las renovables, se está hablando de lo que se llaman las nuevas renovables, que es eólica, solar, más una gama que tiene que ver con las bioenergías, tanto sea biocombustibles, biomasa o biogás. Eso es una familia, la bioenergía. Pero eólica y solar, eólica a partir del viento, son las dos, yo diría, vedette, que en todo el mundo hoy son las dos tecnologías energéticas que más crecen, las que tienen mayor dinamismo. En Jujuy se hizo un desarrollo importante. Está viendo los grandes parques solares, pero a nivel mundial, solar crece, en el último año creció un 32% anual. No existe eso en ninguna otra fuente energética. Eólica mantiene un crecimiento desde hace ya por lo menos 15 años, con un crecimiento entre el 15 y el 20% anual. Esos porcentajes uno los suele ver asociados a industrias de la tecnología de la información, industrias de Internet, ese tipo de... Pero no asociado a industrias pesadas como es la industria de la energía. Esto da una idea de lo que el vigor y el dinamismo que tienen las renovables en el mundo. Bueno, de todo eso Argentina estuvo ausente. 20 años estuvimos mirando otra película mientras el mundo comenzaba a madurar esta tecnología y comenzaba a haber una apuesta importante. Argentina estuvo, insisto, como dijo alguna vez Macri, vivíamos en otro planeta. Seguro. Y esto no tiene que ver, no hago referencia solamente a qué pasaba en el mundo desarrollado. Yo pienso en lo siguiente, el año pasado Uruguay, el 40% de la energía eléctrica provino de fuentes eólicas. Es decir, un dato significativo. Generado en Uruguay. 40%. El 40% de la energía eléctrica provino de energía eólica, más un 4% fotovoltaica, más el resto proveniente de hidroeléctrica de Salto Grande y muy poquito térmico. Hoy Uruguay es el segundo país en el mundo que más participación tiene la energía eólica en su matriz eléctrica. Uruguay. Chile, uno de los primeros anuncios que hizo Piñera apenas asumió, es que adelantaba el objetivo de 100% renovables al 2040. De eso está discutiendo el mundo y fíjate que estoy hablando de los países vecinos. Argentina a duras penas hoy llega al 1,8% de renovables. Entonces, para darnos una idea... Es un dato fortísimo. Nuestro atraso. Nuestro atraso, 20 años. Y la paradoja es que Argentina arrancó en los 90 de manera incipiente con el desarrollo de la energía eólica, casi al mismo tiempo de lo que estaba pasando en Europa. Con los vientos que hay en la Patagonia. Exacto, y en ese momento los actores
que motorizaron ese incipiente movimiento o inversiones fueron las cooperativas eléctricas. Bueno, eso después de con el aparato que se vivió en el 99, 2000 y la crisis del 2001, obviamente se paralizó, nunca lo volvimos a recuperar hasta el año 2016. Así que pensá que desde aquel momento hasta el 2016 hubo cero. Bueno, a ver, ¿y esto por qué es importante? Primero porque son recursos... Eso te iba a preguntar. Además de la ventaja evidente es que los otros se agotan, pero ¿qué más ventajas? Mira, primero, bueno, cero impacto ambiental. Claro. Fundamentalmente porque... No hay contaminación. Claro, y vos lo decías por el tema cambio climático. La verdad que la situación es dramática con el cambio climático. Vamos a vivir años, en los próximos años, yo diría... Va a ser un tema que se va a convertir en un tema de agenda política global de altísimo voltaje, porque esto tiene consecuencias políticas, económicas, tecnológicas, y la verdad, desde el 2015 hasta ahora, desde que se aprobó el Acuerdo de París hasta ahora, hubo como un estancamiento de este debate en la política. No así el sector corporativo, que hoy tiene una dinámica muy interesante, pero yo creo que a partir del 2020... por una serie de situaciones que se van a dar, de discusiones políticas, el tema va a volver a estar en la agenda global y de manera muy, como digo, muy gravitante. Hablamos de todo lo que sea el cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación. ¿Cómo estamos con el tema de la movilidad sustentable, del avance de los autos eléctricos? Sí, bueno, esa es otra... A ver, el mundo está en plena transición energética por esto que yo describía y la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, muy rápido. En esa transición está habiendo una revolución que es la movilidad eléctrica. Todavía también Uruguay, Chile, Brasil están muchísimo más adelantados que nosotros. Argentina, recién ahora comenzamos a debatir esto. De hecho, el año pasado se dictó un decreto en el cual comenzó a favorecerse la importación de algunos automóviles eléctricos, básicamente el híbrido y eléctricos que se empezaron a vender este año, por primera vez en Argentina, y esto ya también lleva varios años en la región. Aclaremos que el híbrido es el que lleva... El que utiliza los dos motores, naftero y también eléctrico, pero que tiene una eficiencia muchísimo más alta. La verdad, las automotrices están previendo que esta transición va a demorar 10 años. Es decir, en el 2030 ya la tendencia es clarísima que en ese momento prácticamente la totalidad de lo que se venda va a ser eléctrico. Yo el otro día escuchaba en un debate que hicimos en la Comisión de Transporte en Diputados que el director, el CEO en la Argentina de Enel, esta empresa eléctrica, decía... Para el año 2022 comienza a ser rentable, o sea, digamos, la cuenta da a favor del eléctrico cuando uno tiene en cuenta el costo del auto y el costo del combustible a lo largo de su vida útil. Y para partir del 2025 ya va a ser más barato el auto eléctrico, ¿sí? Comparado auto contra auto. Todas las automotrices tienen ya planes de 2025, 2030, 2035, cómo van a ir haciendo la transición. Para nosotros es muy importante y por eso estamos impulsando este debate dentro de diputados. La industria automotriz en la Argentina es un sector que emplea a mucha gente. Debe ser el tercer o cuarto sector económico. Sí, tercero. Con lo cual estamos en plena transición tecnológica. Si nosotros no administramos bien esa tecnología, podemos perder, digamos, el rol que ahora tenemos. Y pensemos que la industria automotriz es multiplicadora de empleo, no hace falta que se lo explique a ustedes. Entonces, es muy importante que la política esté entendiendo esta transición y esta transformación que se va a dar muy rápidamente para que la industria automotriz argentina haga el proceso también de reconversión. Si no, va a ser una transición, va a ser un tren que va a partir y nosotros vamos a quedar mirando. Digamos, es de alto riesgo. Toda transición, muy cercano. Pero absolutamente. Me sorprende la cifra. Lo que pasa es que en Londres, yo hace 3 o 4 años atrás, ya vi los cargadores, claro. Cargadores, que eran como unas casetas, donde vos enchufabas el auto. Ya directamente no es que vos, porque tienen menor autonomía por ahora,
Entonces vos lo tenés que cargar a la noche en tu casa como cargamos el celular. Sí. Pero aparte tenés estos lugares donde lo cargas en la vía pública. Y yo veía, aparte, cero contaminación, cero utilización, porque esa energía eléctrica obviamente va a provenir de fuentes... Cada vez va a tener una participación más mayor de las renovable. renovables, claro. Es decir, vamos a un esquema, a un mundo energético mucho más electrificado. Es decir, vamos hacia un esquema en donde nuestro consumo energético va a ser básicamente electricidad, y ese medio, digamos, ese vector energético que es la electricidad va a venir de fuentes básicamente renovables. Es decir, tenemos que ir a un proceso de descarbonización, es decir, de abandono de los combustibles fósiles, que tiene una fecha muy, muy clara. Es decir, esto aunque parezca extravagante, pero es así. Tenemos 30 años para cerrar la era del petróleo. 2050. 2050. Esa es la realidad de la física y la química que nos impone el clima y que hemos aprobado, y que por primera vez la comunidad internacional lo plasmó en un instrumento jurídico legalmente vinculante a través del Acuerdo de París. Creo que a nosotros como políticos nos corresponde estar a la altura de ese desafío. O sea que entonces nos conviene que Vaca Muerta saque rápido todo lo que tenemos Vaca de fósiles, Muerta, ¿no? Sí, Vaca Muerta es todo un desafío. A ver, vamos a la parte positiva. Vaca Muerta significa gas. El gas es un combustible de transición, así se lo llama, porque es el combustible que va a permitir ir haciendo un switch, ir cambiando carbón y combustibles líquidos por gas. El gas es menos emisor, claro, menos contenido de carbono, que es el dióxido de carbono, es el gas fundamental que está ocasionando el calentamiento global. Entonces, en esta transición de estos 30 años, 35 años, el uso de combustibles fósiles tiene que ir mutando de carbón a líquido, de líquidos a gas. Entonces, es claro que el gas tiene un rol importante en estos próximos 15, 20 años. Creo que Vaca Muerta puede tener un rol importante, incluso como se lo está pensando a nivel de exportación, para ayudar a otros países a que hagan esa transición hacia el gas. Pensemos el caso de China. Es decir, China tiene que apagar enorme cantidad de centrales térmicas a carbón, y no lo puede hacer tan solo con lo que está haciendo China en materia de fuentes no... Es la segunda reserva del mundo en materia de petróleo. Es decir, lamentablemente a ese potencial difícilmente vamos a poder explotarlo 100%. Como si estuviéramos en el siglo XX, digamos. No. Sí. Pero sí tiene un rol estratégico importante en el corto plazo. A ver, ¿qué podemos llamar? No sé, 3 décadas. ¿Es corto plazo, mediano o largo plazo? Para este nivel de decisiones, yo creo que es corto, medianito plazo. Es decir, porque pensemos que cuando yo digo 30 años, es en una curva descendente. ¿Sí? Claro. Además, supongo que Entonces yo creo que 15, 20 años es el rol que va a tener el gas de Vaca Muerta doméstico, y yo creo fundamentalmente ayudando a otros países. Además, imagino que, por lo que vos decís, el precio y como fuente del gas de divisas, ¿no? Y del petróleo irá descendiendo por menor demanda. Sí, y por lo que sé, en Vaca Muerta es rentable a partir de determinado precio del gas. Por lo que vos agrego a lo que vos decís, o sea que mira, para son las joyas de la abuela, pero no tanto. Sí, lógico. Lamentablemente, es decir, a ver, digo, para aquel que lo piensa, para ser realista, ¿no? En un activo que uno puede vender, acá esto tiene como una fecha de vencimiento. Digo, todo esto en un contexto en el cual, como comunidad internacional, hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas mal, por supuesto, no, todo vale. Estamos hablando de otro escenario. Pero creo que en general al mundo de los combustibles fósiles, las grandes petroleras, digamos, comienza a serles complicado las ecuaciones financieras. O sea, cuando se trata de abrir una nueva frontera de explotación, digamos, ya no solo tenés que hundir una cantidad de costos y a eso amortizarlo a lo largo de X años, en función de lo que haya ahí abajo. Claro. Ahora tenés que amortizarlo en un tiempo bastante corto.
De hecho, el BID ha hecho un estudio acerca de este desafío, ¿no? O sea, este nuevo contexto en el cual tiene que definirse las inversiones en hidrocarburos. Es bien complejo. De todas maneras, lo que quiero decir es que Vaca Muerta no es que no va a haber que hacerlo. Creo que puede cumplir un rol, domésticamente un rol, yo diría, interesante. Creo que no va a ser gigantesco, pero creo que puede ser interesante como exportación, y esa exportación ayudando a la transición a algunos países que están bien complicados, porque son muy dependientes, por ejemplo, del carbón. El segundo, dicen que es el segundo, Sí, es la segunda reserva en el mundo de petróleo. Y cuarta gas. Tenemos un gigante dormido que nos permitiría un despegue absoluto. Lástima que recién ahora, hace un par de años, lo estamos encarando, la década que dejamos perder. Claro, ahí también hay un atraso que por lo menos, la verdad, Vaca Muerta pudo haberse iniciado por lo menos 5 años antes. Por lo menos, digo, porque el conocimiento geológico del área se tuvo no hace mucho tiempo, y la verdad que los resultados hasta ahora han sido buenos en cuanto a respuesta y costos. Muchísimas gracias. La verdad que siempre uno aprende en este programa, aparte de que nosotros entrevistamos, y la verdad que hoy nos diste realmente una clase de ecología y medio ambiente. Bueno, gracias a ustedes. Y vamos a una pausa. Cuando volvamos seguiremos con los temas de actualidad. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. El domingo que viene tenemos elecciones, segunda vuelta en Brasil. La primera vuelta fue ganada por Jair Bolsonaro, un candidato que se presenta como antisistema, no lo es tanto, por el 46% de los votos frente al candidato de Lula y Dilma, del PT, Fernando Haddad. Así es. Con el 29 sacó en aquella oportunidad, pero ahora parece que ya Bolsonaro, con su discurso, está pasando el 60%. Sí, ya con esa diferencia en primera vuelta parecía sellada la elección, y las últimas encuestas que están viniendo de Brasil indican que estaría cerca del 60% y no tiene un despegue muy importante Haddad. Ahora, es toda una incógnita Bolsonaro, como vos bien lo decís, se presenta como antisistema, pero hace varias décadas que es legislador, es decir, que un poco es parte del sistema, fue legislador, aunque un legislador menor de escasa relevancia. Es una persona con un discurso, digamos, políticamente incorrecto, por decirlo en forma elegante. Digamos, muchas de sus declaraciones. Sí, homofóbico, misógino, defensor de las dictaduras. Exactamente. Ahora, tiene un asesor económico que es un liberal ortodoxo, y por eso su resultado en primera vuelta generó buena expectativa en los mercados. De todas formas, él va a llegar con un Congreso muy fragmentado en el que no tiene la mayoría. De manera que es una incógnita si va a poder llevar adelante su agenda, que más allá del tema económico en el que ha prometido algunas privatizaciones, cuesta bien conocer cuál es. Es un signo de interrogación muy importante para la región y en particular para la Argentina, porque nosotros dependemos mucho de la economía de Brasil. El otro día creo que Jorge Castro me decía que un aumento en el crecimiento económico del 2% en Brasil implicaba un crecimiento en la Argentina de
0,50%. Sí, son economías o sea que es una economía muy ligada claro. una con la otra, y realmente si la situación económica en Brasil repunta, vamos a tener un impacto muy saludable en nuestra economía. Sí. Hay una grita que no debe cerrarse nunca, que es la grita entre la impunidad o la igualdad ante la ley, que parecería ser esta grita que quieren zanjarla totalmente los moyanos, cuando aprietan a fiscales y lograron que un juez, bastante cuestionado por cierto, como el doctor Carzoglio, de Avellaneda. De Avellaneda, no hiciera lugar al pedido de indagatoria, ¿era, no? De Pablo Moyano. De Pablo Moyano. Él fue presionado brutalmente por Moyano con algún acto que pensaba hacer. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Osvaldo? Y esto vos como constitucionalista lo vas a entender perfectamente. Ante la ley somos todos iguales. No solo lo dice nuestra Constitución, sino que es algo que parecería ser de perogrullo. Y que justamente la República es el gobierno de la ley, para que todos nos sintamos amparados por ella. Y es la despersonalización del poder. ¿Cómo puede ser que si a vos o a mí nos vienen ahora a buscar acá al estudio, nos llevan detenidos, vamos a ser... bueno, vos tendrías alguna preferencia por tu carácter de diputado. Por mi carácter de diputado, pero bueno... Pero fuera de eso, sí. Fuera de eso, o cualquier persona, cualquiera de los chicos que están acá, lo llevan detenido. No, claro, porque nosotros la causa en sí misma no la conocemos, ni podríamos opinar. Ahora, tiene recursos judiciales. Obviamente, apele. Claro. Hay una instancia, hay varias instancias. Lo que no puedes hacer actos políticos, y te acordás que querían recibirlo a Pablo Moyano en Ezeiza como si fuera un héroe que venía de Y bueno, Europa. ese famoso, si lo tocan va a haber despelote, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de esa manera se trata, y hay escuchas telefónicas que antes de ayer en un programa de televisión se hicieron, yo no quiero acá herir tus sentimientos de hincha del rojo, pero se hicieron... que parece que hasta tiene un seudónimo a Pablo Moyano que se llama El Salvaje. Escuchas telefónicas que realmente estarían comprometiéndolo. Pero si una persona ante eso no va y se defiende, me parece que estamos dando muy mala señal a la sociedad, tan mala señal como la señora de Bonafini, de Bonafini, que sigue alentando scratches, sí, como pasó con la gobernadora Vidal. Sí, realmente no solo alentó ese scratch, sino digo que en general había que perseguir y que no dejar circular por la calle a todos los que no piensan como ella. Evidentemente, una extraña comprensión de los derechos humanos que algunos creen que ella encarna. Un nuevo fascismo. Sin duda alguna. Y realmente esta que se decía campeona de los derechos humanos, es bastante lamentable su actitud. Los Juegos Olímpicos, los vamos a dejar para otro día, de la juventud, fueron un éxito total, y la verdad que felicitamos a todos los organizadores, tanto al jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como a las autoridades del Comité Olímpico Internacional, y nos vamos porque nos están corriendo de todos lados. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.